La noticia de la fría respuesta de Mahsin Meravet a Cenk Torun ha recorrido las redes sociales en cuestión de horas, causando conmoción entre los fanáticos. Según fuentes cercanas, el momento ocurrió en un encuentro privado donde ambos discutían temas personales y profesionales. Cenk esperaba una aproximación afectuosa, pero la reacción de Mahsin fue directa y sorprendente. «No hay tal cosa como nosotros», fueron las palabras exactas que resonaron, dejando al actor atónito. La tensión en la sala fue inmediata, y quienes presenciaron el momento describen la escena como intensa y silenciosa. La reacción de Cenk fue de incredulidad y cierta vulnerabilidad, mientras trataba de procesar lo sucedido. Fuentes indican que Mahsin estaba decidida a poner límites claros ante expectativas que ella consideraba erróneas. Cenk intentó responder con calma, tratando de aclarar malentendidos, pero la firmeza de Mahsin no permitió que la conversación derivara en un debate. El ambiente se cargó de emociones intensas, con silencios largos y miradas profundas que reflejaban la complejidad de su relación. Los testigos aseguran que la reacción de Mahsin fue respetuosa pero categórica, dejando claro que no habría vuelta atrás en su posición. Cenk, visiblemente afectado, se retiró unos minutos para recomponerse. La situación marca un hito importante en la dinámica de ambos. Los medios locales y digitales no tardaron en hacerse eco del suceso. Las redes sociales se llenaron de comentarios y teorías sobre la naturaleza de la relación entre Cenk y Mahsin. Algunos usuarios defendieron la postura de Mahsin, alabando su claridad y seguridad, mientras que otros expresaron simpatía por Cenk. La noticia se viralizó rápidamente, con imágenes sugeridas y rumores sobre la conversación. Expertos en relaciones personales señalan que este tipo de interacciones, aunque dolorosas, son necesarias para establecer límites saludables. La expectación sobre cómo se desarrollará la relación continúa creciendo. La reacción de Cenk Torun no se hizo esperar en sus círculos cercanos. Amigos y colegas comentan que aunque estaba herido emocionalmente, mostró profesionalismo y discreción. Mahsin, por su parte, se mantuvo firme, demostrando que la decisión era consciente y meditada. Se sabe que la pareja había tenido conversaciones previas sobre la naturaleza de su vínculo, pero nunca tan claras como este momento. La conversación dejó una marca indeleble en ambos, afectando la percepción mutua. Este episodio ha sido interpretado como un paso necesario para establecer un marco de respeto y límites. Fuentes aseguran que el diálogo no se limitó a lo personal, sino que también abordaron asuntos profesionales. Cenk intentó expresar su deseo de mantener cercanía y colaboración, mientras Mahsin dejó claro que ciertas expectativas no serían posibles. La franqueza de la conversación sorprendió incluso a quienes esperaban un acercamiento más afectuoso. Sin embargo, la claridad aportó un entendimiento mutuo sobre las fronteras que deben respetarse. La intensidad del momento fue tal que algunos presentes comentan que hubo lágrimas contenidas y gestos de tensión. La situación, aunque incómoda, sirvió para aclarar malentendidos y evitar falsas ilusiones. La prensa especula sobre los efectos que este momento tendrá en la carrera pública de Cenk Torun. La reacción de Mahsin ha sido interpretada por muchos como un acto de empoderamiento personal. Mientras tanto, los fanáticos están divididos entre simpatía por el actor y admiración por la postura firme de Mahsin. Analistas de medios señalan que la situación podría reforzar la imagen de ambos en términos de autenticidad y honestidad. La conversación también sirve como recordatorio de que las figuras públicas enfrentan retos emocionales en su vida privada. La reacción de Mahsin ha generado respeto y controversia simultáneamente. Cenk, después del impacto inicial, ha decidido mantener su rutina profesional sin mostrar signos de vulnerabilidad en público. Mahsin ha seguido demostrando profesionalismo, enfocándose en proyectos y evitando comentarios que alimenten especulaciones. La interacción ha servido para reforzar la necesidad de límites claros, especialmente en relaciones públicas y profesionales. Los asesores de ambos coinciden en que la claridad y la franqueza son esenciales para evitar futuros malentendidos. Este episodio también ha sido utilizado como ejemplo de comunicación directa en medios digitales. Ambos parecen haber aprendido la importancia de la sinceridad, aunque con dolor emocional. El episodio ocurrió en un entorno privado,
lo que ayudó a contener la situación y evitar un escándalo mayor. Aún así, la filtración de detalles parciales generó atención mediática instantánea. Los seguidores han estado atentos a cada palabra, interpretando gestos y actitudes de manera subjetiva. Magazine se ha mantenido cauta, evitando dar entrevistas o comentarios adicionales. Zeng, por su parte, ha mostrado resiliencia y compostura en público, dejando ver su lado humano sin vulnerabilidad excesiva. La escena ha sido recordada como un momento decisivo en la relación entre ambos. La tensión emocional del momento también fue abordada por psicólogos que analizan la dinámica de figuras públicas. Señalan que establecer límites claros es saludable, aunque genere momentos de incomodidad. La postura de Magazine refleja autoconciencia y determinación para no ceder ante presiones externas o internas. Zeng, aunque afectado, demostró madurez al aceptar la situación y continuar con su vida profesional. El diálogo sirvió para prevenir conflictos mayores y reafirmar prioridades personales. La transparencia emocional es vista como un paso necesario hacia relaciones más equilibradas. Tras el suceso, ambos han trabajado en mantener la profesionalidad en sus interacciones públicas. Cada aparición conjunta ha sido medida y cuidadosa, evitando reavivar tensiones innecesarias. La experiencia ha fortalecido la capacidad de ambos para manejar situaciones delicadas con prudencia. Magazine ha recibido elogios por su firmeza y claridad, mientras que Zeng ha sido reconocido por su resiliencia. La relación, aunque marcada por un momento difícil, ha encontrado nuevas reglas de respeto mutuo. La comunicación honesta ha reemplazado la incertidumbre con límites definidos. Expertos en medios de entretenimiento señalan que este tipo de episodios aumenta la visibilidad de ambos actores de manera orgánica. La controversia genera atención mediática, pero también demuestra la importancia de la autenticidad en relaciones públicas. Magazine y Zeng están aprendiendo a balancear la exposición con la privacidad. Las reacciones de los seguidores reflejan una mezcla de sorpresa, comprensión y respeto por la postura de ambos. La interacción ha sido estudiada como ejemplo de cómo las figuras públicas manejan conflictos personales en público. Cada gesto y palabra se analiza con cuidado. A pesar del impacto inicial, la relación profesional entre ambos continúa. La frialdad de Magazine no ha afectado compromisos laborales ni la colaboración en proyectos conjuntos. La claridad de límites ha permitido planificar mejor futuras interacciones y evitar malentendidos. Zeng ha mostrado capacidad de adaptación y Magazine mantiene su postura firme y coherente. La experiencia ha dejado una enseñanza sobre la importancia de la comunicación directa. Ambos actores siguen avanzando en su vida pública y profesional, con nuevas reglas implícitas de respeto. Se espera que la situación sea recordada como un momento definitorio en la relación entre Zeng y Magazine. La firmeza, honestidad y profesionalismo han sido elementos clave para manejar un episodio emocionalmente complejo. La reacción de Magazine ha sido analizada en medios y redes, generando debate y reflexión. Zeng, aunque afectado, ha mostrado resiliencia y capacidad de aprendizaje. La situación sirve de ejemplo sobre cómo establecer límites en relaciones personales y profesionales. La claridad y la franqueza, aunque dolorosas, han fortalecido la confianza mutua. Finalmente, ambos actores continúan trabajando en sus carreras, aplicando las lecciones aprendidas de este episodio. La comunicación honesta y el respeto a los límites se han convertido en principios fundamentales. Los seguidores esperan que la relación profesional continúe de manera armoniosa. Con precisión o voz y falta de eventos o grataciones tonto. Magazine y Zeng han mostrado que es posible manejar conflictos con madurez y equilibrio. La experiencia ha dejado enseñanzas que perdurarán en su vida personal y profesional. Este capítulo quedará registrado como un momento clave de claridad emocional y profesionalismo.